todo lo que haces, Señor. Gracias por cada momento que podemos experimentar de tu grandeza, por cada momento que podemos acercarnos a ti, Padre, ver tu bondad, ver tu gloria, pero sobre todo poder esperar en ti, Señor, sabiendo que tú eres el Dios que nos alienta, que nos fortalece, que nos vivifica y que tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Yo te alabo, yo te exalto, mi Dios, mi Rey. Te doy a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, Padre, pues tú eres el Rey exaltado, pues tú eres el Dios maravilloso, el Dios en quien hemos esperado, Padre. Háblanos en esta mañana con tu palabra, Señor. Dirige nuestra vida, trae luz y esperanza a nuestro corazón, Padre. Y permita, Señor, que esta palabra sea revelada a nuestro corazón, a nuestra vida, para conocerte como tú eres, Padre, para esperar en ti, en tu amor, en tu bondad y en tus misericordias. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey, te doy por ser tan fiel para con nosotros, aunque nosotros seamos infieles, Padre, por tu amor inagotable, Padre, por las misericordias que extiende cada mañana sobre nosotros y por el cuidado, Padre Santo, que tienes para nuestra vida, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Bendiciones, gracia y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y no te va a soltar. Quiero retomar parte de lo que en devocionales anteriores estaba compartiendo y ayer leíamos el Salmo 46, un salmo precioso y únicamente estuvimos meditando en el versículo 1. Y inclusive el versículo 1 y 2 y es la confianza que tenemos en el Señor y anoche mientras meditaba, hacía algunas meditaciones y compartía en algún espacio, estaba pensando en una frase, o mejor, un versículo de este Salmo 46, después de que el salmista ha expresado y ha declarado, y espero que los que compartieron, los que escucharon la enseñanza o la reflexión del día de ayer, hayan hecho lo que el Señor nos compartía a través de la palabra. Si no lo ha hecho, mi hermano o mi hermana, hazlo en este día porque ahí está la victoria que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y les decía que coloquemos a Dios como nuestro refugio. ¿Dónde más nos podemos, digo yo, esconder sino en esa presencia de Dios? ¿Quién más puede multiplicar nuestras fuerzas y darnos aliento sino estando en la presencia de Dios? Él es ese aliento de vida. Y lo más lindo de permanecer en la presencia del Señor, que Él nunca te va a reprochar. Es más, te justifica. A veces nosotros no somos tan justos cuando tratamos de justificar a una persona o la gente no va a comprender. Y algo que es especial en Dios y es que dice la palabra que Él nos ha justificado por la fe en Cristo Jesús. Así lo expresa en Romanos capítulo 5, versículo 1, un texto que me ha ayudado tanto en los diferentes procesos de mi vida y expresa ahí justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que si siguiéramos leyendo ahí en el texto, podríamos decir, o dice allí, que nos podemos gozar en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia gozo, y hay una cadena de beneficios que obtenemos de parte de Dios, pero sobre todo más adelante dice que sobre todo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es lo que dice la palabra, por eso es tan importante. Estos salmos son preciosos, pero de nada sirve leerlos si no abrimos el corazón, si no abrimos nuestros labios, si no proclamamos y le decimos, Señor, creo lo que dice tu palabra, o quizás en algunos casos vamos a tener que dar los mismos pasos que dio un padre de familia que está escrito ahí en el libro de Marcos capítulo 9, no voy a leer el texto, lo voy a parafrasear, donde él se acerca con una necesidad de liberación para su hijo, porque dice que el enemigo ha intentado matarlo, meterlo en el fuego, que inclusive los apóstoles habían orado por él para que fuera libre, pero no habían podido. Ya hay un desafío que le hace Jesús a este padre de familia y le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y hay una petición que es exclusiva en ese pasaje que dice este padre de familia y él le dice, creo.
Y tal vez se queda pensando y se da cuenta que está delante de Jesús, que escudriña la mente, que mira el corazón y enseguida expresa: ayuda mi incredulidad. Sí, a veces es difícil porque nos movemos por fe, no por vista. Tal vez si hubiera una gran edificación, que tuviera un letrero grande al frente que dijera: aquí puedes refugiarte. Tal vez correríamos a ese sitio porque es un lugar físico que lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero en Dios es totalmente diferente. Corremos a Él como nuestro refugio y lo hacemos por fe, basados en las promesas que Dios nos ha dado. Pablo decía: por fe andamos, no por vista. Y ese es el desafío. Y esto es tal vez lo que le cuesta a muchos de aquellos que han intentado acercarse a Dios, de proclamarlo como su refugio, como el Dios que te protege, porque eso es lo que sucede cuando estamos en un refugio. Hay protección, hay provisión, hay vida, pero también de nada sirve estar en un refugio si no tenemos fuerzas. Son dos cosas que tienen que estar, que son combinadas y que tanto necesitamos en medio de todos los procesos que nosotros estamos viviendo. Protección, refugio y fuerzas. Y sobre todo me llamaba tanto la atención, y lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, esta porción del Salmo 46 que ayer estuvimos explicando más ampliamente, porque me parece tan interesante lo que dice la segunda parte del versículo 1, que lo estoy repitiendo porque es necesario, mi hermano, mi hermana, que tú tomes estas palabras en medio de cualquier situación que hayas vivido, que estés viviendo o que quizás se van a presentar en el transcurso de los días, porque dice una expresión de fe que nos habla a nosotros. Siempre está dispuesto Dios para ayudar en los tiempos de dificultad. Nunca dudes de esa ayuda de Dios. Ahora, él comienza a mencionar los lugares con los terremotos, con las montañas que se derrumban en el mar, con los océanos que rugen, con las montañas hasta donde suben las aguas, dice. Pero hay una expresión en el versículo 4, que es parte de la meditación que quiero hacer en esta mañana y quizás en el transcurso de estos días. Y esta expresión me pareció tan interesante en medio de todo lo que está expresando. Y más adelante dice otras expresiones el salmista que si lo abrimos el corazón, la recibimos por fe y la recibimos como un desafío, van a traer aliento y vida en medio de los procesos que nosotros vivimos. Y mire cómo dice, si tú tienes ahí una Biblia, especialmente si tienes esta versión Nueva Traducción Viviente, si no, escúchela, pero escúchela en tu corazón. Dice: un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Y el versículo 5 expresa: Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el alba o el día, Dios la protegerá. ¿Sabe que esta expresión y anoche estuve meditando por largo rato sobre justamente esta expresión de ese río de Dios? Un río, dice ahí la primera parte, que trae gozo a la ciudad de Dios. Y cuando estaba meditando y orando en relación a este pasaje, podía con reverencia a la palabra, con respeto a la palabra, decía no solamente la ciudad de nuestro Dios, ese río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, dice ahí textualmente la palabra. Pero luego empecé a meditar, ese río también trae gozo a la familia de Dios, a la persona que espera en el Señor. Es un río que Dios se ha propuesto que corra dentro de ti, y ese río trae refrigerio, trae gozo, trae alegría en medio de todas las cosas que nosotros estamos viviendo. Nuestra alma está sedienta por las cosas que suceden en nuestro corazón, en nuestra vida. A veces nos sentimos que nuestra vida se acaba. A veces sentimos como si Dios mismo nos hubiera dado la espalda. Pero cuando leemos textos como estos, Dios trayendo gozo a través de un río que viene de su presencia. Pero qué importante, porque dice que allí donde llega ese río de la presencia, del gozo del Señor, dice que es el hogar sagrado
o pudiera decir el lugar sagrado del Dios Todopoderoso. Cuando entendemos la perspectiva o vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta de que no estamos luchando solos. Nos damos cuenta de que tenemos una gran oportunidad de ser sumergidos en ese río de Dios, porque Él ha conocido las batallas que estamos pasando. Él ha conocido la soledad que quizás hay en nuestro corazón, el dolor por alguna situación que quizás hemos estado viviendo. Y a lo mejor vienen pensamientos a nuestra vida y desafíos, inclusive frustraciones que decimos en muchas ocasiones, especialmente yo lo he declarado: Señor, yo no sé qué voy a pasar, qué voy a hacer después de todo esto que pasó en mi vida. Pero viene ese río del gozo, ese río que trae el gozo, donde está la presencia de Dios, donde está la habitación del Dios Todopoderoso, donde Él habita, porque es lo que está diciendo, expresando el versículo 5 de este capítulo 46 del libro de los Salmos. Y dice: no va a ser destruida, aunque vengan terremotos, aunque el mar suene con braveza, aunque vengan lluvias, aunque vengan problemas, dificultades. Donde está la presencia de Dios, ahí siempre va a haber victoria. Dice: no puede ser destruida. ¿Por qué? Porque, como dice inclusive la Reina Valera del 60 de este Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, lo expresa la versión Reina Valera. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque traspasen los montes al corazón del mar. Qué bueno es tener esa seguridad en el Señor. Qué bueno es decirle al Señor: Padre, te necesito. Tú eres la compañía. Quizás hay personas que nos pueden dejar, nos pueden abandonar porque quisieron, no porque simplemente Dios tomó su voluntad, su propósito en hacerlo. No lo entendemos, no lo comprendemos, pero ciertamente es Dios el que toma decisiones. Y como leíamos en el libro de Job, en el capítulo 23, en el momento de oración, donde expresa ahí la palabra: si Él determina una cosa, si Él se ha propuesto hacer algo con nosotros, no hay nadie que haga cambiar sus decisiones. Lo único que podemos hacer es comprender que Dios siempre va a tener la razón, aunque muchas veces no podamos razonar con Él. Inclusive ahí en el capítulo 23 de Job, él se hace una pregunta, y es la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros en los momentos de angustia, en los momentos que clamamos a Dios en la noche, en la madrugada, en el día, y decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué estoy pasando por este proceso? Y comenzamos a preguntar: ¿dónde puedo ir a buscar de esa presencia del Señor? La semana antepasada tuve que, por alguna circunstancia, ir al cementerio a acompañar a mi familia. Y recuerdo cuando entré a ese lugar, poco me gusta ir, voy por acompañar a mis hermanos a veces, porque ahí están varias familias. Y cuando entré a ese lugar, me recordé de un sueño que tuve cuando estaba empezando a conocer al Señor. Y a medida que iba avanzando hacia el interior de ese lugar, recordé que una visión que me dio en ese tiempo el Señor. Y recuerdo que en esa visión que tuve, hay unas tumbas en la entrada de la iglesia, al lado derecho y al lado izquierdo, que no son muy altas, son más bien como bóvedas. Y recuerdo que la visión, yo llegaba, y ese día me estaba recordando perfectamente de esa visión que tuve recién. No conocía mucho del Señor, estaba dando los primeros pasos, y yo recuerdo que en la visión había una voz del Señor que me dijo: toca esas tumbas. Y con miedo, con temor, no conocía a Dios, reitero, yo fui y toqué una de esas tumbas. Esa tumba se abrió, y quien había sido colocado ahí salió vivo. Y me pareció curioso. Al principio sentí miedo, pero después había un gozo en mi corazón, y comencé a tocar varias tumbas, y cuando iba entrando me recordaba esa visión, varias tumbas. Y recuerdo de esa visión de que cuando cada tumba que tocaba se abría, salían la persona que había sido allí colocado,
pero se levantaban con una sed impresionante. Y parece la visión que había llovido y se hacían charcos alrededor de las tumbas, en el mismo cementerio, en la calle. Y esta gente que se levantaba corría a tomar cualquier clase de agua que encontraban. Y me quedé observando y vino una voz del Señor que me decía, díganle que no beban de esa agua sucia. Y me mostraba hacia el lado oriente, hay un río que está corriendo ahí en el pueblo, y me decía, llévalo esas aguas. Y cuando volteé a mirar esas aguas, eran aguas cristalinas. Y todos los que se iban levantando de las tumbas de la muerte, tenían que ser conducidos a esas aguas, no las aguas podridas, sucias, oscuras, sino las aguas cristalinas. Y anoche que estaba ahí, estos días que estaba meditando sobre esta expresión que dice el Salmo 46, versículo 4, Dios trae un río a la ciudad de nuestro Dios. Estaba pensando cómo muchas veces, tal vez no voy a ir a un cementerio, poner las manos sobre las tumbas y van a resucitar, pero sí hay gente que está caminando, que aunque camina, está muerta en vida. Que necesitan que ese río de Dios entre a su presencia, que despierten a una vida nueva, pero que también sean conducidos a esas aguas vivas. Y las aguas vivas no es otra cosa que la palabra de Dios, que trae aliento, que trae vida, que trae medicina, que sacia la sed que tanto anhelamos, no el agua natural, sino el agua de viva que viene de la presencia de Dios, como lo está expresando en este versículo 4 del Salmo 46. Ese río, y recuerdo esa visión, y tal vez fue parte del llamamiento que Dios hizo, que no lo comprendí, sino hasta mucho tiempo después. No era ir a tocar tumbas donde yacían muertos, sino más bien tocar vidas para que corrieran a la fuente de agua viva, al ofrecimiento que Dios nos da, que cuando estemos sedientos, cansados, cuando estemos en medio de la necesidad, podamos correr a disfrutar de esos ríos que vienen en la presencia del Señor. En días pasados estábamos meditando sobre el Salmo 23. Y el Salmo 23, y yo les decía que es tan precioso, pero a veces nos quedamos únicamente en los versículos 1 y 2, donde expresa el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y comienza a declarar, y el Salmo 27 también lo está diciendo, y el 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me saciará. Y luego hay la expresión que meditamos la semana anterior, creo que fue, confortará mi alma. Todos aquellos que son sumergidos en el río de Dios, todos aquellos que, como está diciendo aquí en el Salmo 46, versículo 4, Dios trae ese río de gozo a ese lugar donde está la presencia de Dios. Somos fortalecidos, somos alentados, somos levantados y podemos asegurar que en esa presencia de Dios podemos ser vivificados, podemos ser restaurados por la palabra de Dios. Qué interesante es cuando esto se nos revela en nuestra vida. Qué interesante saber que en medio de todas las incertidumbres que nosotros pasamos, Dios está presente. Que no puede ser destruidos aquellos que ponen su confianza en Dios, y de ahí toma más fuerza aún lo que estamos expresando en el Salmo 46, donde con toda seguridad y por el testimonio que le estoy dando y por lo que dice la palabra, Dios trae vida, Dios trae fuerza, Dios es tu refugio, Dios puede multiplicar sus fuerzas, Dios puede mostrarte la salida en medio de las dificultades. Quizás estás atravesando por un desierto donde no hay aguas. Su promesa, y lo dice a través de Isaías, Él abrirá ríos en la soledad, ríos en el desierto. Vendrán oasis para ti, para que nuevamente renazca la esperanza. Y lo más importante que tú y yo tenemos es la presencia de Dios. Un río trae gozo a la ciudad, al lugar, al corazón que está sediento de esa presencia de Dios, al hogar donde Él ha hecho habitación.
Él habita en medio de ese lugar, de esa ciudad, dice el versículo 5. No puede ser destruida. Y cuando comienza a entrar en ese nuevo amanecer de la presencia de Dios, comenzamos a ver la mano de Dios moviéndose, proveyéndonos, ayudándonos, dirigiéndonos en cada proceso, en cada momento de nuestra vida. Por eso expreso un eslogan que yo digo: vale la pena seguir al Señor, vale la pena servir al Señor, vale la pena entregar todos nuestros temores, todas nuestras ansiedades, vale la pena decirle: Señor, tú eres mi refugio y en ti tomo nuevas fuerzas, porque yo sé, como está expresando en el versículo 1 del Salmo 46, en esta nueva traducción viviente, esta traducción de la Biblia, Dios está dispuesto a ayudarte. Solamente me hago una pregunta. Cada vez que doy una expresión como esta, o leo textualmente lo que está diciendo la bendita palabra de Dios, si Dios está dispuesto a ayudarte en tiempos de dificultad, ¿estamos nosotros dispuestos a aceptar la ayuda de parte de Dios? Hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Bien pudiéramos recordar lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. El mejor lugar, mi hermano, mi hermana, que podemos encontrar es la presencia de Dios. A lo mejor Dios ha estado golpeando hace mucho tiempo la puerta de tu corazón. Y tal como lo expresa, y me gusta combinar los diferentes textos, como lo dice en Cantar de los Cantares, capítulo 5, donde está expresando en ese texto la voz del amado, hablándole a la amada, diciéndole: ábreme, amiga mía, esposa mía, ábreme, porque quiero entrar en comunión contigo. Pero siempre había una excusa, y tú puedes leer ese pasaje. Ella dice: ya me acosté, ya me lavé los pies, ¿cómo me voy a levantar a ensuciarlos? Hay tiempo que podemos buscar esa presencia de Dios. Hay momentos en que necesitamos que esa presencia de Dios se haga manifiesta. Hay momentos que necesitamos con toda nuestra fuerza el permitir que obre nuestro corazón en nuestra vida. Porque cuando tú le abres el corazón a Él, cuando lo recibes dentro de ti como tu Señor y Salvador, cuando le dices: Señor, estoy cansado de tomar malas decisiones y más bien quiero recibir el ofrecimiento que tú me estás dando, como lo está haciendo hoy, ese río de Dios que trae gozo, que trae paz a tu corazón, a tu hogar, a todo lo que emprendas. Que ese hogar o ese lugar se convierte en la habitación del Señor, porque Dios habita allí, como está expresando el versículo 5, pero especialmente la promesa que donde está esa presencia de Dios no hay nada ni nadie que pueda destruirla, y es lo que está expresando la segunda parte del versículo 5 del Salmo 46. No puede ser destruida. Y en la medida que va trayendo luz Dios a su corazón, dice ahí la parte final, en cuanto despunte el día, en cuando salen las primeras luces, dice Dios las protegerá. A medida que tú vas teniendo ese nuevo nacimiento, vas teniendo luz dentro de ti, comienza a ver el poder de Dios guardándote, cuidándote, protegiéndote, proveyéndote todas las cosas que necesitas. Porque fiel es Dios, porque si Él lo prometió, mi hermano, mi hermana, créame con todo el corazón, por la autoridad de la palabra, que lo hará contigo. Él te dice: yo estoy a la puerta golpeando a tu corazón, ábreme, quiero tener comunión contigo. Comunión significa que tú puedes sentarse con Él, que tú puedes abrir el corazón y expresarle todo lo que está pasando en su vida. Job dice: me castigaría, me regañaría. Voy a parafrasear lo que dice en Job 23. Y él dice: no, él entendería.
Allí yo razonaría con él. Y ese razonamiento que está hablando Job en el capítulo 23, él diría, Dios entiende lo que estoy pasando, por qué estoy diciendo las cosas. Pero no solamente me va a escuchar, sino que se va a dar cuenta mis fuerzas, mis capacidades, mi integridad, el anhelo que tengo de la presencia de Dios. Pero yo también, al estar en esa comunión con el Señor, voy a entender que lo que Él está haciendo, lo está haciendo para mi bien, para darme la victoria, para mostrar su favor en mi vida. No hay nada mejor, mi hermano, mi hermana, que permitir que esos ríos de Dios vengan a nuestro corazón y a nuestra vida, y que tú seas lleno de esa presencia del Señor. Si el Señor lo permite, mañana continuamos porque quiero darle algunos pasos para sumergirnos en ese río de Dios. Mientras tanto, abre hoy tu corazón y dígale, Señor, tú conoces mi condición, te necesito, ayúdame. Fue la expresión que yo un día le dije al Señor, y vaya que hasta el día de hoy Dios sigue manifestando su ayuda, su gracia, su misericordia, y ha puesto en mi corazón gracia y paz, que lo necesito todos los días. Y si lo hizo conmigo y lo ha hecho con millares que dan testimonio de este cumplimiento de las promesas de Dios, lo hará también contigo. Que te oremos y le decimos, Padre, qué bueno es meditar contigo, qué bueno es saber que tú eres el Dios maravilloso, el Dios que nos alienta, el Dios que nos vivifica, el Dios que promete estar de nuestra parte, Señor. Tú traes esperanza a nuestro corazón y a nuestra vida. Y yo sé que estás ahí donde está llegando nuestra voz. Y tú mismo estás trayendo convicción al corazón de mi hermano y mi hermana, Señor. Alumbra nuestro interior, Padre. Que así como dice este Salmo 46, Padre mío, que a medida que va amaneciendo en nosotros, según la promesa de Isaías, más sobre nosotros amanecerá Jehová, más sobre nosotros será vista su gloria, Padre. Asimismo, sobre el corazón de mi hermano y mi hermana, Padre mío, tu luz alumbre en su interior y puedan tener esperanza sabiendo que todas las cosas están en ti, Padre. Todas las cosas están dispuestas para aquellos que confían en ti, que piden ayuda a ti, Padre, y que tu socorro, tu ayuda, tu bondad, tu misericordia está siempre presente en nosotros. Te agradezco por la palabra que nos has dado en este día, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y sean luz en medio de las tinieblas, Padre, y dirección en medio de las angustias, de las tribulaciones y de las dificultades que muchos de mis hermanos, mis hermanas están pasando. Gracias porque manifiestas tu amor, tu bondad y tu poder glorioso. Danos de ese río, Señor, para ser saciados en ti, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios no te ha abandonado. Él está contigo. La abrazo pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.